Amigos, la historia que escucharás hoy es una de esas que tocan el corazón y dejan una huella profunda. Nos recuerda que la verdadera bendición no nace de lo que poseemos, sino de lo que somos capaces de dar. Habla del poder del perdón, de la humildad, y de cómo un corazón generoso puede transformar incluso la tierra más árida en un jardín lleno de vida. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir compartiendo más historias que inspiran, que sanan el alma y nos recuerdan que, cuando sembramos con amor, siempre cosechamos bendición. Dicen los ancianos que, más allá de las montañas del oriente, donde el sol parece nacer más lento y el aire huele a tierra nueva, existía una aldea bañada por un río generoso. Un río que, como las venas de un cuerpo vivo, alimentaba los campos, las flores, y también las almas de quienes lo habitaban. En aquella aldea vivía don Mateo, un hombre de manos curtidas por los años y mirada profunda como la tierra misma. Era conocido por todos no por su riqueza, sino por su sabiduría. Se decía que su corazón comprendía el lenguaje del viento, y que cada semilla que tocaba florecía con bendición. Con voz serena, enseñaba a su pueblo que la tierra es un reflejo del alma. Si siembras con egoísmo, cosecharás soledad. Pero si tu siembra nace del amor, incluso el suelo más seco puede dar fruto. Y así comienza esta historia, la historia de dos hermanos, y de una semilla que no creció en la tierra, sino en el corazón de un hombre. Don Mateo tenía dos hijos, Andrés y Samuel. Ambos nacieron bajo el mismo techo, bebieron del mismo pozo y aprendieron a trabajar la misma tierra. Pero sus corazones crecieron distintos, como dos árboles que, aunque comparten raíces, buscan el cielo en direcciones opuestas. Andrés, el mayor, era fuerte, decidido y ambicioso. Su mirada siempre estaba puesta en lo que podía tener. Soñaba con poseer los campos más grandes, los corrales más llenos, las manos más ricas. Para él, la tierra era solo un medio para mandar, y el trabajo, una escalera hacia el poder. Samuel, en cambio, caminaba despacio, con la calma de quien sabe escuchar antes de hablar. Veía en cada gota de lluvia una bendición, y en cada amanecer, una nueva oportunidad para dar gracias. Mientras su hermano contaba monedas, él contaba favores. Mientras Andrés miraba al cielo buscando éxito, Samuel lo miraba buscando propósito. Don Mateo los observaba en silencio. Sabía que en el corazón de cada uno germinaba una semilla distinta, una nacida del deseo, y otra, del amor. Y aunque la vida parecía ofrecerles el mismo sol y la misma lluvia, el tiempo revelaría cuál de esas semillas daría verdadero fruto. Con los años, don Mateo sintió que sus fuerzas comenzaban a apagarse. Sabía que pronto llegaría el momento de dejar su tierra en manos de sus hijos. Una tarde, los llamó a ambos y los llevó hasta la cima del cerro, desde donde se veía todo el valle. A un lado, las tierras más verdes, fértiles y llenas de vida, al otro, un terreno seco, áspero, cubierto de piedras. Con voz serena, les dijo, hijos, esta tierra que tanto ha dado a nuestra familia será ahora suya. Pero no la entregaré según la edad, sino según el corazón. Miró a Andrés, el mayor, y le señaló las tierras fértiles. Tú, que siempre has buscado abundancia, tendrás el suelo más rico. Que tus manos aprendan si la riqueza nace de la tierra, o del alma que la trabaja. Luego miró a Samuel, y con ternura posó su mano sobre su hombro. Y tú, hijo mío, recibirás la tierra árida. Sé que sabrás cuidarla, porque quien sabe agradecer, siempre encuentra vida incluso donde otros solo ven desierto. Ambos guardaron silencio. El viento sopló entre los árboles, como si el campo entero escuchara aquel destino. Don Mateo los miró por última vez y dijo despacio, recuerden esto, hijos míos, la bendición no vive en la tierra, sino en los corazones. Pasaron los meses, y los caminos de los hermanos comenzaron a separarse. Andrés, dueño de la tierra fértil, trabajaba con rapidez y ambición. El sol apenas salía, y ya los bueyes abrían surcos en su campo. Sembró las mejores semillas, contrató a los mejores hombres y,
cuando llegó la cosecha, los graneros se llenaron de trigo dorado hasta reventar. Su tierra respondía con generosidad, pero su corazón, no tanto. Los pobres del pueblo se acercaban a pedirle un poco de su abundancia, y él los miraba con desprecio. Nadie me regaló nada, decía. Cada grano que ven aquí lo gané con mis manos. Y cerraba las puertas de sus bodegas, creyendo que guardaba su riqueza, sin saber que también encerraba su propia alma. Mientras tanto, Samuel enfrentaba una tierra dura, rebelde, casi muerta. Cada golpe de su azadón era una lucha contra el suelo y contra el cansancio. Las manos se le llenaban de heridas, el sudor le nublaba la vista, pero nunca se quejaba. Cada piedra que sacaba la apartaba con una sonrisa y murmuraba, «Gracias, Señor, porque me das fuerza para seguir». El pueblo lo veía y se burlaba, «¿Qué esperas cosechar del polvo, Samuel? Ahí no crece ni la esperanza». Pero él solo respondía con una mirada tranquila. Sabía que la tierra, aunque calla, escucha. Y que quien trabaja con fe, siempre está sembrando algo, aunque todavía no lo vea crecer. Un día, el sol caía implacable sobre la tierra árida de Samuel. El aire ardía, y el sudor le corría por el rostro como si la misma tierra quisiera probar su fe. El agua en su cántaro era poca, apenas unas gotas para aliviar su sed. Mientras descansaba a la sombra de una roca, vio a un pequeño pajarito caer cerca de él. El ave agitaba sus alas débiles, jadeando, buscando un sorbo de vida. Samuel lo observó, y sin pensarlo, tomó su cántaro. Volteó con cuidado y vertió las últimas gotas de agua en la palma de su mano. «Toma, pequeño», susurró. «El agua da vida a quien la necesita más». El pajarito bebió despacio, y al levantar el vuelo, soltó un canto breve, como una bendición que se perdía en el cielo. Samuel lo siguió con la mirada, sintiendo una paz que no conocía. No tenía ya agua, pero su corazón estaba lleno. Al día siguiente, en el mismo lugar donde el ave había bebido, algo brilló entre la tierra seca. Se inclinó y encontró una pequeña semilla, azul, como un pedacito del cielo. La sostuvo entre sus dedos, y un presentimiento cálido recorrió su pecho. Sin entender del todo, supo que aquel era un regalo. Un milagro nacido no del esfuerzo, sino de la compasión. Samuel tomó aquella semilla azul con el mismo cuidado con el que se sostiene un secreto. La sembró en el centro de su campo, en la tierra que tanto había luchado por revivir. Cada día la regaba con lo poco que su pozo le ofrecía, y cada noche, antes de dormir, le hablaba en silencio, como quien confía su fe a algo que aún no ve. Pasaron los días, y una mañana, el milagro comenzó. De la tierra seca brotó un tallo delgado que brillaba con un tono plateado bajo el sol. Samuel se arrodilló sin poder creerlo. Aquella planta crecía más rápido de lo que cualquier ojo pudiera entender. En cuestión de días, el tallo se convirtió en tronco, firme y luminoso como si guardara dentro la luz de las estrellas. Las ramas se extendieron hacia el cielo, y de ellas nacieron hojas en forma de corazones verdes, vivos, palpitantes. Luego aparecieron flores blancas, tan puras que su aroma llenaba el aire con una paz que nadie en la aldea había sentido jamás. Y cuando las flores cayeron, en su lugar aparecieron frutos extraños, pequeños sacos de fibras suaves, dentro de los cuales descansaban granos dorados de trigo, enormes y brillantes como el oro del amanecer. Samuel comprendió entonces que no era un árbol cualquiera. Era el árbol de la generosidad, nacido de una acción sincera, regado por la bondad. Aquel árbol no solo dio fruto, sino esperanza. Porque cada vez que Samuel tomaba una espiga, otra nueva crecía en su lugar. El campo que antes era un desierto se llenó de vida, y el corazón del hombre que antes solo tenía fe, se llenó de milagros. Desde lejos, Andrés observaba el campo de su hermano. Aquella tierra que todos creían muerta ahora brillaba bajo el sol, cubierta de un verdor imposible. Los rumores se habían extendido por todo el pueblo, decían que Samuel alimentaba a los pobres con un pan tan suave y fragante que bastaba un trozo para saciar el hambre. Andrés no podía creerlo.
Él, que había heredado la tierra más rica, veía ahora cómo sus graneros se vaciaban y su cosecha se echaba a perder. Mientras tanto, su hermano, el del suelo seco y las manos heridas, parecía más bendecido que nunca. Cada sonrisa de Samuel era para Andrés una herida. Cada palabra de gratitud que el pueblo dirigía a su hermano encendía en él un fuego oscuro, un resentimiento que crecía en silencio. No puede ser verdad, murmuraba entre dientes. Nadie obtiene tanto sin truco. Debe haber algún secreto, algo oculto. Su corazón, antes lleno de orgullo, comenzó a llenarse de envidia. Y en esa envidia germinó una idea amarga: si no podía tener la bendición de su hermano, al menos podía arrebatársela. Cegado por la envidia, Andrés decidió descubrir el supuesto secreto de su hermano. Una noche sin luna, caminó sigiloso entre los campos dormidos, con el corazón latiendo como un tambor. Al llegar a la tierra de Samuel, vio el árbol de la generosidad iluminado por la luz de las estrellas. Sus frutos brillando parecían susurrar promesas de riqueza y poder. Con manos temblorosas, arrancó varias de aquellas vainas resplandecientes y las guardó bajo su camisa. Si él pudo hacerlo, yo también lo haré, se dijo con arrogancia. No necesito su ayuda ni sus sermones. Al amanecer, regresó a su terreno fértil y sembró las semillas robadas con ansias desbordadas. Mientras lo hacía, imaginaba su futuro: árboles de plata cubriendo su campo, granos dorados apilados hasta el cielo, el pueblo entero alabando su nombre. Pero el destino tenía otros planes. Cuando el sol volvió a salir, el suelo comenzó a agitarse. De la tierra brotaron raíces oscuras, retorcidas, como serpientes que buscaban venganza. Y en lugar de hojas verdes o flores blancas, crecieron espinas negras, gruesas y afiladas, con un olor amargo que llenó el aire. En cuestión de horas, su campo, antes próspero, se transformó en un mar de maleza venenosa. Las plantas se enredaban entre sí, devorando todo a su paso, hasta que no quedó más que un paisaje marchito y sombrío. Andrés cayó de rodillas, sin entender. Sus manos sangraban al intentar arrancar las espinas, pero el suelo lo rechazaba. Entonces comprendió la verdad: la semilla robada no llevaba bendición, porque la bendición nunca se roba. Aquello que nace del engaño solo puede dar fruto de dolor. Los días pasaron, y el campo de Andrés se convirtió en un reflejo de su alma, seco, oscuro y vacío. El trigo se pudrió, los animales huyeron, y hasta el viento parecía evitar soplar sobre su tierra. Por primera vez, el hombre que había tenido todo, no tenía nada. Solo entonces comprendió. Comprendió que no había sido la tierra la que lo traicionó, sino su propio corazón. Recordó las palabras de su padre: la bendición no vive en la tierra, sino en los corazones. Y esas palabras le pesaron más que cualquier carga. Con el alma rota, caminó hacia el campo de su hermano. Sus pasos eran lentos, sus ropas estaban cubiertas de polvo, y su orgullo, por fin, había caído. A lo lejos vio a Samuel, de pie bajo el árbol de la generosidad, repartiendo pan a los pobres con la misma sonrisa de siempre. Andrés se detuvo, incapaz de hablar. Pero Samuel lo vio, y sin dudar, dejó todo, corrió hacia él y lo abrazó. El orgulloso hermano rompió en llanto, temblando como un niño. «Perdóname», dijo entre sollozos. «Fui ciego por la ambición. Tú me mostraste lo que realmente vale». Samuel lo estrechó con fuerza y respondió con serenidad: «Hermano, la tierra puede morir y volver a florecer, así también el corazón. El perdón no borra el pasado, pero puede sembrar un futuro nuevo». Con el perdón nació una nueva aurora. Andrés y Samuel, ahora unidos, regresaron al campo con el corazón limpio y las manos dispuestas a comenzar de nuevo. El suelo, antes árido, pareció reconocer su reconciliación, y poco a poco volvió a respirar. Sembraron juntos, compartiendo el esfuerzo, el sudor y también la esperanza. Ya no había competencia, ni envidia, ni orgullo, solo la alegría de trabajar como hermanos. Las semillas brotaron con fuerza, el aire volvió a oler a vida, y los pájaros regresaron a cantar sobre los surcos.
El árbol de la generosidad creció aún más, extendiendo su sombra sobre los dos. Bajo él, los campesinos del pueblo se reunieron para compartir el pan y dar gracias por la abundancia. Y así, entre risas y gratitud, los hermanos comprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. Ese día, la tierra floreció, porque sus corazones también lo hicieron. Dicen que la tierra solo devuelve lo que uno lleva en el alma. Al final, Andrés y Samuel entendieron que la verdadera cosecha no nace del esfuerzo, ni del agua, ni del sol, sino del corazón con que se siembra. La bendición no estaba en la semilla azul, ni en el árbol milagroso, sino en la compasión, en la humildad, en el amor que dio vida a todo. Cada gesto de bondad, cada acto desinteresado, es una semilla que el cielo reconoce. Y cuando el corazón riega con gratitud, la tierra, tarde o temprano, responde con abundancia. Así termina esta historia, pero tal vez hoy sea el comienzo de la tuya. Porque todos, cada día, sembramos algo en el mundo. La pregunta es, ¿qué tipo de semilla estás regando tú?